continuamos con un poco más de mí a nivel ministerio. Entonces, para resumirle un poco, porque el cuento es muy largo, quizás tenga la oportunidad de poder editar mi libro y venderlo, que me lo compren, donde ahí encontrarán muchas cosas más detalladas de esto y de otras cosas más de mi vida. Entonces, pues en ese evento hubieron muchas irregularidades, mucho desorden, todo lo manejaron las directivas de escuela dominical, a mí me excluyeron. El programa o el objetivo de este evento era para los niños de la iglesia y para que ellos trajeran uno nuevo, pero que ese nuevo no conociera de Dios y se quedara en la iglesia para poderlo evangelizar a través de unas cartillas que esta organización mandaba y para ganarlos a ellos y a través de ellos ganar los padres. Pero resulta que como esta directiva de escuela dominical en ese tiempo, ellos manejaron todo el programa a la manera de ellos, a escondidas, pues ellos solamente tuvieron en cuenta, no tuvieron en cuenta, mejor decir, este objetivo, esta recomendación de esta organización, y se trajeron, y por eso no me informaron en ese tiempo de cómo era el programa o qué iban a hacer, y me excluyeron, repito, desde cuando llegaron esos detalles, esos regalos que los recibieron ellos más otras personas que no tenían nada que ver con el departamento de escuela dominical. Pues claro, ellos me tenían que excluir a mí porque resulta de que el día del evento me doy de cuenta de que trajeron todos ellos sus familiares, sus primitos, sus sobrinos, sus nietos, y yo sabía que estos chicos, estos niños no se iban a quedar ahí, porque las familias de ellos, algunos de ellos ya conocían de Dios y pertenecían a otras iglesias, o simplemente yo sabía de que estas familias no iban a venir o no iban a seguir viniendo ahí, cuál era el objetivo de esta organización, y que esos regalos, esos detalles ahí se iban a perder. Entonces, luego me doy de cuenta que algunos directivos de ellos cogieron en bolsa ya cuando el evento se había acabado y se llevaron regalos a escondidas. Y luego la respuesta de las directivas a mí, que niño que no había venido ese día, que simplemente perdía el derecho, y se sabía que había una causa grande porque no habían venido todos y era por la lluvia, pero esto a ellos no les importó y por el contrario recibí una respuesta grotesca de parte de ellos, diciendo que de malas, que ellos no tenían nada que ver ahí, que ellos tenían sí o sí que venir, pero hombre, pues ese día llovió tanto, había una justa causa, porque no habían podido venir los niños ahí residentes de la iglesia. Lo más lógico era guardarles el detalle por su antigüedad y por respeto a sus padres que se congregaban ahí en aquel entonces y por varios años, pero no lo hicieron. Entonces, al darme en esta respuesta grotesca y ver yo que los detalles se los llevaron, entonces y ver yo que en el celular me empezaron a llegar mensajes de que el niño no había podido ir, que por favor le guardaran el detalle, pues creí que yo podía manejar esta situación con la parte afectada o la que está implicada en este asunto, pero no fue así. Pues yo creyendo hacer lo que dice la palabra de Dios, que primero, o los pasos que manda ahí, de que si yo tengo algo con alguien es primero con él y luego sí los siguientes pasos, pero resulta que en esta ocasión no sirvió porque antes fue peor. Entonces yo hablé y dije que los regalos para los niños, ellos dijeron que no habían, que no alcanzaban, que se los iban a llevar para otro lado, que se los iban a dar a otras personas, bueno, miles de excusas, a lo cual pues yo dije, pues si no hay regalos para los niños y no les van a dar a ellos, sencillo, yo hablo con las cabezas de la iglesia para que ellos
tengan conocimiento de lo que está pasando y yo les contaré todo lo que está pasando, a lo cual eso fue pésima idea porque eso se formó el problema de parte de ellos. En vez de ellos dar una solución, reconocer que habían hecho mal y actuar diferente, fue todo lo contrario. Usaron represalias contra mí, de que ya el siguiente domingo yo ya no pertenecía al grupo de escuela dominical, ya me tenían reemplazo. Yo fui a entrar con los niños a dar clase y me tenían la respuesta o la noticia mejor de que yo ya no era maestra de escuela dominical, que me devolviera ya a estar con los otros miembros de la iglesia. Yo, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? No, que ellos lo habían decidido, que yo me habían quitado el cargo, que yo ya no era maestra más de escuela dominical. Y pues sencillo, ese día me tocó irme de ahí, no estar más con los niños. Ellos siguieron con los programas, con ese programa, pero esto no se podía quedar así, porque repito, yo había visto y sabía todas las inconsistencias que habían pasado y yo tenía que contarlo. A la vez que no recibí de esta persona una escucha activa y un cambio de actitud frente a esto, pues me tocó hablar primero con ella directamente, con esta persona, y pues en vista de todo eso yo grabé. Dije, yo voy a grabar por si algo, pero resulta que al citarla yo a ella, o cuando, es más, cuando me dijeron a mí que yo ya no pertenecía al departamento de escuela dominical, yo le dije, ¿quién dio la orden? Porque a mí los pastores no me han notificado nada, no, que ellos habían tomado la decisión y que después ellos le notificaban a los pastores o a las cabezas en ese tiempo. A lo cual dije, no, es que esto no se puede quedar así. Entonces estas personas me dijeron, el siguiente domingo usted viene y vamos a hablar. Listo, yo esa semana me preparé para no exaltarme, para no enojarme por toda esta situación y poder tener calma, paciencia, para poder escuchar y que me escucharan, creyendo que se iba a solucionar esto, pero resulta que no, porque no alcanzamos ni siquiera a hablar de lo que había pasado y lo que estaba pasando, cuando una de las directivas hizo público eso, y en ese tiempo el culto o la reunión se acaba de terminar, y para completar ese día habían matrículas de un estudio que iban a realizar ahí en la iglesia. Entonces pues la mayoría de la iglesia estaba ahí, y al ella, esta persona, no escucharme, pues lo que hizo fue directamente llamar la cabeza, y yo le decía a ella, ¿está segura de que quiere que las cabezas, los pastores se enteren de lo que pasó? Y me decía, no me escuchaba, era enojada esta persona, como perdió el control, con ira, con todo. Y entonces en ese momento, como había gente que se estaba matriculando, repito, para este estudio, pues se empezó a dar de cuenta de lo que estaba pasando, y un momento donde subió el pastor, la cabeza de la iglesia, y ya la mayoría de gente que estaba ahí para matricularse a ese estudio se empezó a dar de cuenta, pararon matrículas, se pararon a ver. Ella no hacía sino exaltada, gritaba, lloraba, y que la credibilidad de ella, porque ella negó todo lo que yo expuse. Al principio, cuando esto pasó, yo le dije a ella, ¿está segura? Porque tenía al pastor al lado, yo le dije, ¿está segura de que quiere que él se entere de todo, la verdad? Y entonces ahí ella empezó pues a llorar y a gritar que ella no lo iba a permitir, que su credibilidad y bueno, y tantas vainas, que a la final yo dije, esto y esto está pasando, y ahí fue donde ella más se saltó. Y repito, toda la mitad de la iglesia que estaba ahí matriculándose para este evento se dio de cuenta, pero a la manera de ella, porque yo solamente le conté a las cabezas en ese momento lo que había pasado y me quedé callada. Y yo solo miraba y escuchaba cómo ella lloraba, gritaba y decía que se iba a ir, que yo no sé qué, que ya no iba a permitir, bueno, tantas cosas. Y toda la gente de ahí de la iglesia me miraba a mí, los que estaban en ese tiempo, con una cara como de decepción conmigo.
como me acusaban con la mirada. Me sentí como cuando a esa prostituta en el tiempo de Jesús, todos esos fariseos y toda esa gente la estaba acusando y que la iban a apedrear. Así me sentí de mal, que yo estuve, mi gente, con todas las ganas de gritar tantas cosas en ese momento, de la impotencia y lo que me dio, que literalmente yo pude sentir que una boca, algo espiritual me tapó mi boca y escuché una voz que me dijo, váyase. Y sentí eso, que alguien me puso una mano en mi boca y me dijo eso y me fui. ¿Y qué? Y yo al ver todo ese despelote y todo eso, yo lo único que le dije fue a la cabeza y al pastor en ese tiempo, tranquilo, tranquilos, no se preocupen. Yo creo que esto fue lo que culminó la etapa de tanta falta de respeto, de falta de orden acá en esta iglesia, de falta de autoridad. Yo creo que esto fue lo único y lo último ya que yo soporté acá. Y me voy de acá, no se preocupen. Y mientras que yo me iba hablando de eso y me iba saliendo de esa iglesia, de esa multitud, toda esa gente me miraba a mí como me miraban, como si yo fuera lo más malo del mundo. Así me sentí. Y salí de la iglesia. Y espérenme para más de esto en cuanto al ministerio.